Este país está desmadrado desde que el año 2016 la señora Keiko Fujimori no quiso reconocer la victoria de Pedro Pablo Kuczynski. Y eso es algo que tiene que ser un principio. No podemos dudar de las reglas de juego ni de los árbitros, porque se viene todo abajo como se ha venido estos 8 años. 6, 7 presidentes, es una vergüenza lo que nos ha pasado. El día de hoy se inaugura la conferencia anual de ejecutivos en Arequipa y esto es un momento que yo creo puede ser significativo, que este es un espacio que puede ser valioso si los representantes del mundo empresarial que se encuentran en la conferencia anual de ejecutivos son capaces de plantearse a sí mismos una reflexión, no sobre lo mal que están las cosas en el Perú, sino sobre la responsabilidad que tiene el propio mundo empresarial sobre este estado de cosas. Es decir, yo creo que todos, desde donde estemos, tenemos que ser capaces de asumir nuestras responsabilidades con respecto al hecho de que hemos construido finalmente o permitido que se construya un país donde se crece en términos macroeconómicos, donde tenemos cifras que se han multiplicado de una manera astronómica, es decir, las exportaciones, los ingresos, la tributación, el presupuesto de la República por 10 en 3 décadas. Y sin embargo, la inmensa mayoría de peruanos trabaja en la informalidad. Hay millones de peruanos que no tienen agua potable, alcantarillado, algo tan elemental como esto. Es decir, como anécdota, hoy día por mantenimiento en el edificio en el que vivo no hay agua, es imposible vivir sin agua. Bueno, hay gente que está toda la vida sin agua. Y eso es algo en lo que tendríamos que pensar. ¿Cómo es posible que esto esté ocurriendo en una sociedad que se siente orgullosa de su crecimiento macroeconómico? O sea, ¿cómo nos ha podido pasar algo así? ¿Cómo es posible que tengamos un sistema de educación donde yo ya ni pregunto cuál es el déficit de infraestructura porque cada año es peor? No es que cada año reportamos el déficit de infraestructura para el siguiente año decir mejoramos, no, empeoramos. 180.000 millones de soles habría que invertir en el Perú en educación, solo en infraestructura. A eso hay que sumarle toda la deuda social que hay con los maestros, la calificación de los maestros, la tecnología que hay que meter en los colegios, la alimentación que hay que compensarla desde los colegios por la crisis que hay en la sociedad, es decir, y en salud pública. O sea, ¿cómo estamos en salud pública? Es una catástrofe la salud pública en el Perú, pero una vez más, ¿cómo es posible que esto haya ocurrido en un país que ha crecido tanto? Que ha crecido tanto, donde se supone que ha habido riqueza. Entonces, ¿dónde está la riqueza? ¿Por qué no ha sido transferida a la sociedad en bienestar? ¿Por qué no tenemos los niveles elementales de infraestructura? Ahora que se ha inaugurado el puerto de Chancay, resulta que solo para conectar la región Lima, solo en una región que es la región Lima, faltan 800 kilómetros de vía. 800 en una región que no es la más grande del país. O sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que no tengamos trenes? Todo el mundo tiene trenes menos nosotros, somos los últimos. Y fuimos los primeros, ¿ah? Fuimos los primeros, bueno, en otros tiempos, ¿no? Entonces yo creo que cada uno tiene que preguntarse cómo es posible que además junto con eso hayamos permitido un sistema de corrupción espantoso que atraviesa transversalmente la sociedad peruana. Y yo creo que junto con esto de la corrupción tenemos el problema de la generalización de la delincuencia en el país, que tiene que ver, tiene un enorme componente social. Es decir, la delincuencia se ha convertido en una alternativa de vida para la gente, de generación de ingresos. Y eso es terrible por la falta de oportunidades de la sociedad. Obviamente, esto no justifica de ninguna manera que la gente se meta. O sea, la pobreza no puede justificar el delito, pero lo explica en muchos casos. Y la pregunta es, ¿qué hemos hecho
para llegar a este estado de cosas. Entonces nos quejamos de los políticos, la clase política es una porquería ya, pero ¿quién puso a la clase política ahí? Yo pregunto, ¿quién financió las campañas electorales de quienes nos han mal gobernado y están haciendo cola para ir a la cárcel? O sea, yo no sé si me pueden contestar. O si en este momento uno reúne a toda la gente en una asamblea de la conferencia anual de ejecutivos y pregunta, levante la mano el que no ha pagado una coima. A ver cuántos levantan la mano. A ver. Entonces yo creo que hay que hacer una reflexión sobre esto. Sobre no solo la responsabilidad que se tiene en el mal estado de cosas, sino en lo que hay que hacer para cambiar esta situación. Y esto supone que el empresariado, no todos, porque hay que ser absolutamente claro, pero hay empresarios que han tenido una visión donde lo único que han pensado es en el corto plazo de su beneficio, sin pensar en que si la sociedad no comparte este beneficio, tu propia posición es frágil, porque estás viviendo en una sociedad que cada vez más se parece a un barril de pólvora por la insatisfacción de quienes no disfrutan de los beneficios del crecimiento, de la gente descontenta que expresa ese descontento, entre otras cosas, con su voto, votando por candidatos horribles que no deberían estar donde están. Pero ¿de quién es la responsabilidad de que eso haya ocurrido? De un estado de cosas, de malestar, que ha producido, malestar en la gente, desagrado, irritación, y que se expresa pues electoralmente. Se expresa electoralmente y estamos a punto de que eso nos vuelva a ocurrir el 26 con Antauro Humala, que se va a algún tribunal y gana la restitución de su partido. Y lo único que le ocurre a alguna gente es que sacarlo y se aparece otro también, como si así resolvieras el problema. El problema no es esta gente energúmena que se presenta como opción súper radical, sino lo que hay que hacer es resolver el origen, cambiarle la vida a la gente. Y eso supone que los empresarios se empiecen a mirar a sí mismos como parte de un proyecto nacional. Que ese emprendedurismo, esa capacidad de gestión sean trasladadas a la sociedad. Y que eso signifique bienestar para el resto de la sociedad, eficiencia en el manejo del aparato del Estado. Y un compromiso por construir un destino distinto para todos, no solo para mí, para mi empresa, para todos. Yo creo que eso es lo que tiene que pasar hoy en el mundo empresarial. Hemos sido testigos en estos días de una discusión que felizmente está a punto de terminar. La crisis con los benditos Reinfo. Son 500,000 de personas. Muchos de ellos son mineros artesanales, pequeños mineros cuyos abuelos estaban ahí antes de que los actuales titulares de las concesiones nacieran. Y esto tenía solución y tiene felizmente solución cuando uno está dispuesto a ceder incluso en su propio beneficio, porque en el momento que se arregle esto de la formalización, parte de los beneficiarios van a ser los titulares de las concesiones porque van a ganar con eso, no van a perder, van a ganar. Pero a lo que voy es que tiene que haber un cambio en el chip del mundo empresarial en el Perú. No tenemos una clase dirigente y hay que construir una clase dirigente. No financiar al próximo que va a gobernar haciendo leyes que te gusten. De eso no se trata, eso ya lo vivimos y miren qué ha terminado. De meter billetes así en 2 o 3 candidatos para después arreglarse con ellos y que no perjudiquen sus intereses. Así no se construye patria. Así se construye este desmadre que estamos viviendo. Y hay un asunto que es fundamental, es decir, no solamente creo que es necesario que todos nos pongamos a pensar en cuál es nuestro proyecto como país de acá a 50 años. Y yo insisto, vamos a tener, si nos planteamos la discusión en esos términos, extraordinarios encuentros, inimaginables, donde no va a importar cuál es tu ideología. Otro día discutimos, hermanito, tu ideología. Ahora vamos a discutir sobre el Perú. ¿Está bien? ¿Y a dónde queremos llevar este país en 50 años? Para tus hijos, tus nietos, para los míos. Y se van a dar cuenta todos de que tenemos muchísimos acuerdos sobre temas como Chancay, como la agricultura de exportación, como el turismo, como el desarrollo de la infraestructura, como la educación, como la salud pública,
como el apoyo al emprendedurismo, a la pequeña empresa. Es decir, hay montones de cosas sobre las que podemos ponernos de acuerdo que tienen que ver con el destino común que nos queremos trazar. Y nuestras diferencias, insisto, serán sobre cuál es la mejor ruta para obtener ese objetivo, cuál es el mejor camino, y ahí tendremos diferencias y discusiones sobre la base de aceptar todas las reglas de juego. Este país está desmadrado desde que el año 2016 la señora Keiko Fujimori no quiso reconocer la victoria de Pedro Pablo Kuczynski. Y eso es algo que tiene que ser un principio. No podemos dudar de las reglas de juego ni de los árbitros, porque se viene todo abajo como se ha venido estos 8 años. 6, 7 presidentes, es una vergüenza lo que nos ha pasado. Entonces hay que cambiar todos la manera de asumir nuestro propio papel. Y yo quiero terminar diciendo algo que ha pasado desapercibido y que no debería pasar desapercibido. Una de las grandes tragedias nacionales es la corrupción. Pero la corrupción tiene 2 partes, pues, ¿no? O sea, no es que haya políticos corruptos que tenemos para exportar. No es que haya funcionarios que cobran coimas, ¿no es cierto?, que arreglan licitaciones. Eso es un lado. El otro lado es que hay empresarios que les pagan. Hay empresarios que les pagan. Y yo puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que no hay licitación ni contratación en el Perú mínimamente importante donde no se esté pagando en este momento comisión ilegal. No hace 3 años, ahora se lo firmo. Pero el problema, insisto, es que hay 2 componentes. El funcionario, el político coimero y el empresario que le paga. Entonces ha ocurrido algo con lo que quiero terminar, que es el anuncio que ha hecho una empresa peruana. He dicho sea de paso, construyó una planta en medio de la crisis de la pandemia. Cemento Zinc. Anunció que había logrado su certificación con el ISO 37001. ¿Y qué diablos es el ISO 37001? Es la certificación de un sistema de gestión antisoborno. Es decir, es el compromiso de una empresa que no paga un sol de comisión ilegal a nadie y que no solamente es un compromiso de palabra, crea los mecanismos para impedir que esto ocurra, para vigilar la conducta de sus propios funcionarios que pueden tener relación con contrataciones, y abre el espacio incluso para que sus propios empleados denuncien a funcionarios de la empresa que puedan estar teniendo estas prácticas. Eso tendría que hacer todo el mundo empresarial. Y en el Perú tendría que ser un requisito para contratar con el Estado que todas las empresas que pretendan hacerlo tengan este ISO 37001. Yo creo que por ahí, por ejemplo, por ahí está el buen comienzo para enfrentar la lucha contra la corrupción. El compromiso de los que hoy se reúnen en CADE, que de aquí para adelante nadie paga un sol más de comisión ilegal. Un sol más de comisión ilegal. Perderán algunos negocios probablemente, pero deberán a construir un país mejor. Mejor para ellos mismos, mejor para sus propios negocios. Yo creo e insisto que estamos en un momento en que todos tenemos que asumir la responsabilidad y la conciencia sobre la profunda crisis que está enfrentando el país, pero ser conscientes también que tenemos enormes posibilidades que solo vamos a poder aprovechar si todos, y a partir de hoy, me refiero hoy porque se está inaugurando la conferencia anual de ejecutivos de los propios empresarios. Los empresarios tienen que cumplir un rol protagónico en la construcción de una nueva clase política en el Perú que tenga un destino claro al que quiere llegar dentro de 50 años, que tenga claro que hay reglas que se tienen que respetar, que hay instituciones que no se pueden vulnerar, que tiene que haber independencia de poderes, que los resultados electorales se tienen que asumir así no te gusten, y que tiene que haber en este país 0 de corrupción, que no va a ser fácil, pero en algún momento hay que empezar la batalla. En algún momento hay que empezar la batalla y eso creo que podría ocurrir a partir de hoy en esta conferencia anual de ejecutivos si así se lo proponen. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú. 95.5 en la FM en Lima, canal 34 de Movistar.